Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, una contraportada que teníamos para la semana pasada, pero a raíz de las inundaciones que ha habido en Valencia, el sábado pasado lo dediqué prácticamente entero a estar enchufado al teletipo, enchufado a las noticias. Ya sabéis cómo andábamos hace una semana, completamente conmovidos y espantados por todo lo que estaba sucediendo allí. Así que la tarde en la que tenía que haber preparado, la tarde del viernes que tenía que haber preparado este programa, pues lo pasé viendo noticias, leyendo noticias y demás, porque no sabíamos muy bien hasta dónde iba a llegar la cosa y ya ha llegado bastante lejos. Bien, esta semana parece que esta desgracia, esta catástrofe se ha consolidado, por fin ha llegado la ayuda oficial, la no oficial no tardó mucho en llegar. Y en fin, estamos ahora ya haciendo otro tipo de trabajo, más de análisis de lo que está pasando, etcétera, respecto a esto de las inundaciones de Valencia. He subido de hecho un par de vídeos al canal, uno esta misma semana, hablando de este tema. Bien, nosotros vamos con nuestra contraportada, que ya digo, la traigo de la semana pasada, la selección de libros es la que hice el viernes pasado. Antes de meterme con esto de la inundación, empecé por la mañana diciendo, bueno, voy a dejarlo, ya lo haré por la tarde, y al final, nada, cuando me quise dar cuenta eran las 9 de la noche y ya no me daba tiempo a preparar una contraportada en condiciones. Así que la hacemos hoy. Tengo algunos libros muy buenos, la verdad. Uno de ellos que leí hace no mucho tiempo y que me gustó bastante y que creo, bueno, sí, va a ser el libro de la semana. Voy a meterlo el primero, además. Bien, si queréis participar en la contraportada, os doy el número 690-827909, 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Da igual que estéis con el móvil español o con el móvil extranjero, siempre que tenéis que poner el número, el código internacional, vamos, que es el más 34. Y respecto a la duración, tratándose de la contraportada, como sucede con el contraplano, con los temas culturales, os podéis tomar algo más de tiempo, unos 3-4 minutos sin problemas. Os pido, eso sí, que procuréis no tener mucho ruido de fondo, que hoy tengo una de las notas de voz de, creo que es de Manuel, sí, la de Ivo Andrich, que trae con muchísimo ruido. He intentado quitarlo, pero no ha habido problema. De hecho, la voy a pasar para que veáis lo molesto que puede llegar a ser que circule un camión o vehículos al lado de alguien, de un contraescucha, cuando está enviando una nota de voz. Bien, pues dado el número, la duración y todos los detalles, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Pedro, que nos trae un ensayo histórico. Este que os decía al principio, hace un momentito, que iba a ser el libro de la semana. Es un ensayo histórico sobre Bizancio. No sobre la ciudad de Bizancio, es decir, Constantinopla, sino sobre el Imperio Bizantino. Pero la palabra Bizancio aparece bien grande en la portada. Es un libro que leí hace nada, creo que cosa de 2 años, igual menos, igual año y medio. La verdad es que me gustó muchísimo y parece que a Pedro le ha gustado también mucho. Hola Fernando, ¿qué tal? Quería hablarte del libro que me he leído este verano, que se llama Bizancio, de Judith Herring, y que me ha gustado bastante, sobre un tema que, a ver, yo soy de tu quinta, nací en el año 75. Y claro, cuando estudiábamos historia en EGB y BUP, la verdad es que pues, el tema de la Edad Media pues era como un capítulo que se pasaba sin más. O sea, se pasaban 1000 años de historia entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída de Constantinopla. Pues esos 1000 años se los fumaban de un tirón, diciendo, bueno, es que la Edad Media era una época oscura, no había nada, no había progreso. Bueno, se construyeron algunas iglesias románicas en España, por aquí. Del Imperio Bizantino, pues bueno, está Justiniano, que hacía, en este periodo se hacían unos mosaicos muy bonitos, y la Catedral de Santa Sofía, y para de contar, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros estamos muy perdidos sobre el Imperio Bizantino, y de hecho la Judith Herring, que es una de las, por lo que tengo entendido, mayores expertos del Imperio Bizantino, empieza el libro así. Estaba en su despacho, había unas obras en la universidad allí donde trabaja, y en el cartelito de su oficina o de su despacho
decía experta en Imperio Bizantino, y los obreros le preguntaron qué era eso del Imperio Bizantino. Y me sentí un poco representado con esos obreros, porque realmente, pues eso, el Imperio Bizantino, no sé cómo estará ahora la historia de España en los colegios, pero nosotros fue una cosa que pasaron, pero muy, muy por alto, ¿no? Y bueno, gracias a programas como el que haces, por supuesto, y con Alberto Agarín, que habéis hecho varios programas sobre el Imperio Bizantino, su arquitectura. Me acuerdo también de la contrahistoria que hiciste sobre el Monte Athos. Pues lo he ido descubriendo. Y bueno, ya sabes que yo vivo en Dubái, y este verano que he venido a España de vacaciones, pues bueno, en vez de venir directo, hice una escala por Estambul, que curiosamente, pues no sé, tonterías de estas que pasan, que salía más barato el vuelo Dubái-Estambul, Estambul-Madrid, que Dubái-Madrid directamente. Entonces, bueno, aprovechando esa circunstancia, pues me pasé un tiempo en Estambul para descubrirlo, y claro, me quedé fascinado. Y este libro me gustó mucho, no sé dónde conseguí la recomendación, pero bueno, el caso es que es súper ameno, en el sentido de que en vez de hacerlo por una cronología, bueno, está bien también, pero lo que va haciendo va por temas, en diferentes temas que trata, y sobre ese tema pues cuenta la historia, ¿no? Con lo cual al final repasas lo mismo varias veces en cada capítulo, con lo cual se te queda mejor las cosas, vamos, esa es mi opinión, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un capítulo habla de Santa Sofía, por supuesto, luego otro pues sobre las cruzadas, otros muy curiosos sobre la historia del tenedor. Bueno, ya te digo, es un libro muy didáctico, es grandote, o sea, no es tampoco un tocho, pero se lee muy, muy rapidito, por capítulos, y muy bueno. Venga, un saludo. Que te salga más barato el vuelo a Dubái vía Estambul no es extraño, Pedro. Los de Turkish Airlines, entiendo que irías con ellos, compiten sin piedad con las aerolíneas del Golfo Pérsico, ya sabes, con los Qatar y con los Emirates y todos estos. Y para ciertos destinos lo que hacen es tirar los precios. Inauguraron en Estambul, además, hace pues de esto un par de años, un aeropuerto inmenso, y claro, le tienen que dar uso. No os podéis imaginar lo grande que es el nuevo aeropuerto de Estambul. Yo conocía el anterior y fui este año por primera vez al nuevo y me quedé sorprendido. Sabía que lo estaban construyendo, que era uno de los grandes proyectos de Erdogan, pero hasta que uno no llega y lo empieza a caminar no se da cuenta. En el último contraviaje que hicimos, en abril, como bien sabéis, fuimos a Turquía. También estuvimos un día en Grecia, en la isla de Samos, pero la práctica totalidad del viaje fue en Turquía, en la Jonia. Nada, pues como no había vuelo directo hasta Esmirna, lo que hicimos fue volar con Turkish Airlines hasta Estambul, y allí cambiamos de avión en el aeropuerto nuevo para tomar el vuelo a Esmirna. Bueno, pues no sé cuánto pudimos andar por aquellas terminales tan extensas. Tuvimos a cambiar además de la internacional a la nacional, pero es que por sí la internacional aquello era gigantesco. Los que vinieron con Alberto y conmigo pueden dar fe de cómo nos pusimos a andar por aquellos pasillos que no se terminaban nunca, hasta que conseguimos pasarnos hasta el grupo, que tampoco era muy numeroso, éramos 50 personas, nos terminamos, salimos compactos del avión que venía de Madrid, pero nos fuimos deshilachando de la cantidad de kilómetros que pudimos hacer andando. Bien, vamos con el tema. Vamos al lío, es decir, al libro. El libro que nos traes es de Judith Herring, una historiadora británica especializada en Bizancio. Bueno, no solo en Bizancio, también en la antigüedad tardía. Pertenece a esta variedad de historiadores británicos muy buenos en lo suyo, que además tienen una gran capacidad para explicar las cosas y divulgar. Este libro sobre Bizancio es un libro eminentemente divulgativo, concebido está publicado por la editorial Debate, y está concebido para que lo lea el gran público. Es decir, no es un libro universitario, ni académico, ni nada de eso. El gran público, obviamente interesado en estos temas. Se titula Bizancio, aunque en la portada, como os decía antes, una portada negra, muy bonita, muy bien hecha, que pone Bizancio, así, en las 3 sílabas, una debajo de la otra, y con una moneda, una medalla de bizantina, y debajo lo de Judith Herring. Pero tiene un subtítulo que dice: el imperio que hizo posible la Europa moderna. Bueno, pues es un libro realmente bueno, a la vez que ambicioso, porque hablar de Bizancio es así de primera, es meterse en 1000 años de historia. Vale, es cierto que tienes un hilo conductor común, que es el imperio bizantino, y el hecho de que existiese y de que hubiese un emperador, pero ya, nada más, es que estamos hablando de muchísimo tiempo, de 1000 años de historia. Cuando hace ya, pues no me acuerdo, 2 o 3 años me puse la contrahistoria para hacer un
un programa dedicado a Bizancio, lo pensé muchísimo, porque es que era demasiado. Y pensé que tenía que ser o hacerlo como en los anuncios aquellos de Micro Machines. No sé si os acordáis que había un tipo que hablaba a toda velocidad, hablando de lo buenos que eran aquellos cochecitos, o si no, pues quitando muchas cosas. Total, que me puse con esto, hablé con Sotochica de cómo podríamos hacerlo, lo preparé bien, fue un programa que había mucho trabajo antes, porque tenía que condensarlo de tal manera que quedase en esos 1000 años comprensibles para el contraescucha y a la vez que fuese ameno, por supuesto, y entretenido, y a la vez que no nos dejásemos, Pepe y yo no nos dejásemos nada. Bien, pues lo que trata de hacer Herring en este libro es aproximadamente lo mismo. A mi juicio, además, lo hace muy bien, que es acercar Bizancio al lector occidental e insistir en su importancia durante un periodo tan largo de tiempo, nada menos que 1000 años. Es decir, que presenta al Imperio Bizantino como una fuerza fundamental en la configuración de la Europa que conocemos hoy. De ahí viene el subtítulo, tan importante, el imperio que hizo posible la Europa moderna. La idea de que tenemos de Bizancio es algo muy lejano, un imperio desaparecido. Bueno, sí, lo cual es cierto, está lejano ya en el tiempo y es un imperio desaparecido, pero fue fundamental. La tesis de la autora es que lo de Bizancio va mucho más allá de una simple continuación del Imperio Romano, que fue poco a poco decayendo y que, bueno, fracasó miserablemente. Como duró tanto, adquirió características propias. Fue una civilización única, extraordinariamente avanzada y muy compleja, ya que esos 1000 años fueron cruciales en esa parte del mundo. Bueno, en esa y en esta, es decir, en la península más occidental de Eurasia. Fueron los siglos en los que irrumpe el Islam, los siglos de las invasiones eslavas y húngaras, que comentábamos ayer en el contrasello, al final de la contrahistoria, los siglos en los que se configuran las unidades políticas básicas de la Europa central y occidental. Bien, lo que hace la autora, lo que hace Herring, es alejarse de la narrativa tradicional, ya sabéis, cronológica, que en el caso de Bizancio, al tratarse de un periodo de tiempo tan largo, pues puede llegar a ser pesada, muy, muy tediosa. Pues al final lo dejas. Bueno, al final y al principio, a la vuelta de 50 páginas has dicho, ya no puedo más con reyes y fechas. Así que aborda estos 1000 años desde otros puntos de vista, sin ignorar obviamente la cronología, los años y las figuras principales. Lo hace a través de una serie de temas clave como la religión, la cultura, la sociedad, la política naturalmente, la guerra. Este enfoque temático te permite ir sumergiéndote poco a poco en lo que fue aquella sociedad y aquel imperio. Y en la propia vida de los bizantinos, que ya sabéis que a sí mismos no se llaman bizantinos. Pues lo pusieron después, o lo pusimos los europeos occidentales. Ellos a sí mismos se llamaban Romaioi, es decir, romanos. Y lo que hace Herring es detenerse pues en aspectos fundamentales de una civilización, ¿no? El arte, la arquitectura, la literatura, la vida cotidiana, las relaciones de poder, la forma de hacer la guerra, las controversias religiosas que fueron francamente importantes en Bizancio. Uno de los grandes méritos de este libro, que me lo pareció a mí cuando lo leí, es la capacidad que tiene, mejor que otros que se han publicado y se han escrito sobre Bizancio, para desmitificar esa imagen de Bizancio como un imperio decadente y en franco declive durante 1000 años, claro. Siempre tenemos esa idea de esto empezó a decaer en el momento en el que se separó de Occidente y a partir de ahí ya de que fue toda una decadencia hasta el año 1453, caray. La decadencia más larga de la historia, 1000 años nada menos. Bien, Herring lo que nos muestra es todo lo contrario, una sociedad que durante buena parte de su existencia de decadente no tenía nada, era una sociedad muy dinámica, muy innovadora, que iba asimilando las influencias de distintas culturas, la griega por supuesto, que era la propia, pero luego la romana naturalmente, la persa, la árabe. Bueno, el resultado pues es ese combinado bizantino tan atractivo, ¿no? Esa civilización tan rica en contrastes. Tienes la ortodoxia cristiana, que convive con el misticismo oriental, la tradición clásica heredada de Roma, luego que va incorporando nuevas corrientes artísticas, llegadas desde Oriente, desde la península arábiga, llegadas también desde la ruta de la seda. Es decir, que insiste mucho, aunque esto es un lugar común, que Bizancio era un puente entre Oriente y Occidente, un lugar de paso y por lo tanto pues se fueron quedando cosas, prácticamente todas buenas, porque siempre que hay un lugar de paso de algo se suele quedar con lo bueno. Constantinopla, que era la capital del imperio y a la que le dediqué una contrahistoria hace solo unos meses,
se convirtió en la ciudad más grande de esta parte del mundo, en un crisol de culturas, un emporio comercial de primer orden, y además de eso un lugar que, al menos en Europa, era todo un faro de conocimiento que irradiaba luz hacia todo su entorno. Es decir, que Bizancio no solo preservó la herencia clásica grecorromana, sino que cuando el imperio ya se fue acabando y se iba apagando, sobre todo en los siglos XIV y XV, fue transmitiendo a Occidente, y eso también de nuevo es un lugar común, pero un lugar común cierto, sienta las bases de buena parte del renacimiento artístico en Occidente, concretamente en Italia. Y de Italia ya viaja a otros países y a otras zonas de Europa occidental. El libro también trabaja y examina bien el entramado complejísimo de relaciones a lo largo de ese milenio entre Bizancio y sus vecinos. No solo los vecinos al oeste, es decir, los europeos, sino también sobre todo los vecinos que tenía al este y al sur. Las guerras contra los persas al principio, durante los primeros siglos, luego con los árabes, luego con los selyúcidas y al final, bueno, pues contra los turcos otomanos que fueron quienes le dieron la puntilla ya en el siglo XV. Esto permite hacerse una idea de cuán sitiado llegó a estar el Imperio Bizantino durante un periodo de tiempo larguísimo y cómo fue resistiendo, con mejor o peor fortuna, durante siglos. Los bizantinos eran tremendamente inventivos. Cada vez que tenían una catástrofe, tuvieron muchas, y guerras civiles y todo tipo de problemas, llegó hasta incluso el imperio a estar en stand-by, a medio desaparecer durante una temporada, y después volvió a aparecer. Es decir, cada vez que tenía una catástrofe, perdían territorio, población, lo que fuese, sabían reinventarse abriendo una nueva etapa para el imperio. Otro aspecto destacable de este libro que me gustó es la atención que presta a las figuras individuales, que ya sabéis que son importantes en la historia. Los principales emperadores, naturalmente, como Justiniano o Heraclio. Bueno, a este también le dedicamos Otto Chica y yo una contrahistoria. Esta es de hace bien poco, creo que es de junio de este mismo año. Pero también algunas bizantinas, es decir, mujeres, como el caso de la emperatriz Teodora, muy famosa, que era la esposa de Justiniano, la historiadora Ana Comneno, que era la hija de Alejo I, que escribió cuentan que esta es la primera historiadora de toda la historia. Escribió una crónica del reinado de su padre a la que tituló La Alexiada y que cubre los siglos pues 11 y 12, creo. Es decir, que va bajando de tanto en tanto en el libro, se detiene en un personaje y cuenta mucho sobre él y permite entender esa época a través del personaje. En definitiva, que el libro está muy bien. Judith Herring nos ofrece una visión pues muy original, muy fresca, muy bien escrita, de un imperio fantástico como es el Imperio Bizantino. Ya sabéis que me gusta mucho y por eso le he dedicado tantos programas en la contrahistoria. Ojo, estamos hablando de una realidad política, cultural, que tuvo un periodo larguísimo de tiempo, 1000 años más que el Imperio Romano, que sirvió además, como decían, de guardián de la cultura clásica durante buena parte de la Edad Media, de puente entre Oriente y Occidente. Vamos, que si os ponéis con este libro, quizá descubréis muchas cosas y si ya conocíais el Imperio Bizantino, os gustará repasarlas con esta mujer que se explica bastante bien y que, bueno, te hace repensar, ¿no? Y reconocer la deuda que la Europa moderna tiene con Bizancio. Luego, respecto a la pregunta que te haces, Pedro, sobre por qué conocemos tan poco y tan mal el Imperio Bizantino. A ver, esto no es cosa de ahora. En Occidente, Bizancio tiene mala fama desde siempre. La historiografía occidental tradicionalmente ha sido implacable con el Imperio Bizantino. La comparan con el Imperio Romano y, claro, no le perdonan la decadencia y la derrota. Para los occidentales, Bizancio era el ejemplo del fracaso. Pero eso de mirar a Bizancio desde Occidente con desconfianza o desprecio es que además viene muy de lejos, no es algo reciente. No es de la historiografía del siglo XIX, es que es anterior incluso. Bueno, al principio, durante los primeros siglos, por simple rivalidad. Ya sabes, cristianismo oriental frente a occidental. Luego ya mientras Occidente ascendía y en la Baja Edad Media, Bizancio iba hacia abajo. Luego cuando se produjo la caída de Constantinopla, esto fue en 1453 ante los otomanos, pues aquello fue un evento traumático para los bizantinos, que aquello desapareció, o mejor dicho, se transformó en otro imperio. El Imperio Otomano bebía mucho del propio Imperio Bizantino. Es más, los sultanes se consideraban herederos naturales de aquellos emperadores de Bizancio.
pero en Occidente se vio como un trauma. Y esto contribuyó mucho a la imagen de Bizancio como un imperio derrotado y superado por la historia. Esa es la razón por la que en los planes de estudio pues pasa un poquito de puntillas. De ahí que si estáis interesados, este libro, ya siempre que alguien me pregunta por un libro que le recomiende sobre la historia de Bizancio, le recomiendo este, porque desde que lo leí me encantó. Y fijaos que el libro salió de debate, pues salió en 2009, es decir, que yo tardé un montón de años en leerle hasta que, pues allá, pues para preparar una contrahistoria, lo hice, ¿no? Pues lo vi en la librería y me lo llevé y me gustó muchísimo. Me pareció un libro muy bien hecho y muy recomendable. Así que muchísimas gracias, Pedro. Seguimos con Manuel, que es de Córdoba y que a raíz de un libro que pasó por aquí hace ya unos meses, no sé si lo recordáis, esto creo que fue a principios de este año, Un puente sobre el Drina, de Ivo Andrić, nos habla de otros 2 libros del autor. Comentarios que habéis dado hechos sobre Un puente sobre el Drina, que es una maravilla. Yo había leído la novela en el año 80, soy médico, y me becaron a un hospital de Zagreb. Obviamente, el primer fin de semana que pillé, cogí mi tren a Sarajevo, un autobús de línea, y me presenté en Visegrado. El puente está en una curva sobre el Drina, es una pasada, y si has leído el libro, es doblemente pasada. Pero no quiero hablar efectivamente sobre la novela del diplomático Ivo Andrić, el diplomático de Tito. No quiero hablar sobre el puente, sino sobre las otras obras de Ivo Andrić. Sucedió en Travnik, una obra también lenta, una novela lenta, en la cual habla sobre un enviado de las tropas de Napoleón cuando convierten a Dalmacia en las provincias ilíricas, como entra hasta Travnik, que es un pueblo también de Bosnia, muy cercano al lugar de nacimiento de Ivo Andrić. Novela también lenta, donde se describen las religiones que hay en Bosnia, los franciscanos, los musulmanes, etc. Muy bonita. Y luego un lugar maldito, que es la novela, yo creo que en la que se inspira el guión del Expreso de la Medianoche, famosa película aquella de una cárcel turca. Es una novela también muy dura. Bien, enhorabuena otra vez por el famoso puente sobre el Drina, comentario magnífico. Yo creo que es una novela, no es una novela, es un libro de historia en la cual el relato lo que está pasando, pero nos da detalles muy bonitos sobre cómo era la vida otomana, sobre la piedad, cómo construían obras pías, la famosa hostería de la piedra, cuando construyen la hostería de la piedra, cuando empalan a los enemigos, toda la vida del Imperio Otomano, hasta el final, como sabes, que es cuando la pareja de novios pues acaban de oír, viene alguien, que ellos están charlando en el puente y viene alguien diciendo que en Sarajevo acaban de matar al archiduque. Bueno, ante todo, otra vez, enhorabuena por tu programa y un saludo desde Córdoba. Pues como contaba en aquel programa, Manuel, yo de Ivo Andrić solo he leído Un puente sobre el Drina y ya os comenté que me había gustado bastante, pero nada, no puedo decir nada del resto de su obra, de modo que muchísimas gracias, Manuel, por traernos otras obras como Crónica de Travnik o El lugar maldito. La primera, la de la Crónica de Travnik, está disponible en español, de hecho la tengo aquí delante, la publica la editorial de Bolsillo, exactamente, y lo que nos cuenta la editorial sobre este libro concreto es lo siguiente. Un fresco histórico de Bosnia en el que el pasado nos muestra las claves del presente. Estamos en el momento álgido de las guerras napoleónicas. Un diplomático francés, Jean Daville, es enviado a Travnik, una pequeña ciudad perdida entre las montañas de Bosnia. Como cónsul, la novela es el relato de su estancia allí entre 1806 y 1814, dando ocasión para ofrecernos un fresco de este tiempo convulso en el que por primera vez los Balcanes se abren a Occidente. Alrededor de la pequeña ciudad, donde también se ha asentado el cónsul austriaco, la política napoleónica se escribe con fuego y sangre, mientras que los dos cónsules, perdidos en el pequeño territorio de Bosnia, verán cómo sus ambiciones y juventud naufragan y se asfixian en medio de una comunidad arcaica, contradictoria e impenetrable. Un paisaje humano en el que se entrecruzan imágenes de un mundo casi medieval con el desasosiego de las mujeres europeas y con las vidas cotidianas de los actores involuntarios de la pequeña historia, comerciantes, burócratas, artesanos y campesinos.
en la frontera entre la novela histórica, el relato intimista y la descripción etnográfica, esta novela del autor de Un puente sobre el Drina constituye una de las mejores evidencias de que la novela sigue siendo un género tan vivo como imprescindible. Pues sí, de verdad. No digo yo que no. La novela sí que sigue siendo un género vivo, no vivísimo. Creo que no se han publicado tantas novelas en ningún momento de la historia como las que se publican ahora. La novela es esas cosas que no hacen más que matarla continuamente. Cuando apareció el cine, esto es el fin de la novela. Y así continuamente hasta el momento presente. Y se siguen vendiendo novelas. Y si se siguen vendiendo es porque se siguen leyendo. Bien, la otra se titula El lugar maldito. Y por lo que veo, ya sabéis que os hago yo estas búsquedas, que para algo está en la contraportada, ¿no? Esta fue publicada en español hace ya muchos años y se encuentra descatalogada. Todo lo que he visto han sido en Iberlibro, esencialmente ediciones muy antiguas. Es una novela de los años 50 ambientada en una prisión de Constantinopla, en la época del Imperio Romano. La película a la que te refieres, de cualquier manera, no está ambientada en esta novela. Es esta del Expreso de Medianoche. Es de finales de los 70 y esta película está ambientada en una novela, pero una novela del tipo que lo había sufrido, es decir, una novela autobiográfica. Cuenta la historia real de un joven estadounidense llamado Billy Hayes que fue detenido en esa misma época, en los años 70, en Estambul, acusado de estar en posesión de hachís. Le juzgaron, le condenaron a un montón de años de cárcel y lo enviaron a prisión. En prisión tuvo que padecer unas condiciones infrahumanas. Había violencia constante por parte de los guardias, peleas entre los reclusos, etcétera. Ya sabéis, estas películas carcelarias que son muy angustiosas. Con la diferencia que aquí lo que tendríamos es una historia real. No sé cuántas licencias se tomaría el director, pero vamos, que por lo visto el tipo Billy Hayes, dijo que la película era bastante fiel a lo que él había padecido en esta cárcel turca. Este hombre al final consiguió fugarse, pasar a Grecia y de allí a Estados Unidos. Era un chico muy joven, veinteañero. Al llegar escribió un libro contándolo y bueno, sobre ese libro se hizo la película. La película cuyo guión, por cierto, es de Oliver Stone. No sé si el autor de esta novela, de Billy Hayes, leyó lo de Ivo Andrich, esto que nos acaba de comentar Manuel, pero no lo sé, es posible que al volver a Estados Unidos lo hiciera. Es decir, que buscase algo de literatura, pues relativa a Turquía o al Imperio Otomano y se encontrase con lo de Ivo Andrich. Esta novela, la de esta que nos recomienda, El lugar maldito, que se refiere obviamente a la prisión, pues si está publicada en español ya desde los años 50 o 60 también lo estaba obviamente en inglés. Así que quizá lo hizo. Y encontrase ciertos paralelismos entre las prisiones otomanas de la época de los sultanes y las de la República de Turquía de los años 70. Bueno, os dejo los dos libros que nos trae Manuel. Ya sabéis, Crónica de Travnik y El lugar maldito. El primero lo podéis adquirir en cualquier librería, la que más os guste, la de vuestro barrio, la Casa del Libro o la de Amazon. Yo os dejo el enlace de Amazon aquí. Y la otra, pues ya digo, no está completamente descatalogada. Pero podéis ir a Iberlibro, donde, bueno, esto lo tengo delante, ¿eh? Hay muchos ejemplares de distintas ediciones en librerías de viejo. Aquí hay uno de la editorial de Caralt, el que aparece, el que tienen en Amazon, que ya sabéis que también venden libros de segunda mano. Esta es del año 75. Es decir, fijaos si han pasado ya casi 50 años. Bueno, os dejo los enlaces de los dos libros de Andrich en la descripción del programa. Bien, seguimos con Miguel Ángel, que nos trae un libro un tanto peculiar sobre un compositor ruso del siglo XX y una de sus principales obras. Muy buenas, Fernando. Enhorabuena por tu programa, lo primero de todo. Y traigo un título para el programa de la contraportada. Este título se llama Sinfonía para la ciudad de los muertos, escrito por M.T. Anderson, Matthew Tobin Anderson. El libro habla de Dmitri Shostakovich y se habla de su vida, de su obra y especialmente del proceso de composición y de interpretación en Leningrado de su séptima sinfonía, que Dmitri Shostakovich dedicó a su ciudad natal, Leningrado. Para el que no lo sepa, Dmitri Shostakovich fue el compositor más conocido durante la Unión Soviética. El libro consta de 3 partes. La primera parte habla de
es una biografía de Dmitri Shostakovich hasta el sitio de Leningrado, o sea, el asedio que hicieron los alemanes alrededor de esa ciudad. Dmitri Shostakovich nace en 1906, un año después de la primera revolución rusa, y habla del contexto artístico de la época, de los inicios de Shostakovich en el mundo de la composición musical, y sobre la censura y las amenazas que sufrió por parte del régimen, incluso por el propio Stalin. La segunda parte hace una introducción histórica de las relaciones entre Alemania y la Unión Soviética. Habla del pacto Molotov-Ribbentrop, esa especie de brindis al sol que hicieron la Unión Soviética y Alemania para repartirse Polonia y no atacarse mutuamente, aunque posteriormente Hitler lo rompió con la Operación Barbarroja, que, para que no lo sepa, fue la operación de invadir Rusia de invadir la Unión Soviética por parte de Alemania. Shostakovich compone esa sinfonía en honor a su ciudad natal, Leningrado, porque fue una ciudad que fue rodeada por los alemanes, y por orden de Hitler decidieron los alemanes cortar todas las comunicaciones que tenía esa ciudad y hacer que los habitantes murieran de inanición. El libro habla en esta parte de las miserias de la gente que estaba en esa ciudad, cómo recurrían al trueque, al canibalismo, cómo se moría la gente en las calles, soportando el frío, el hambre, las cartillas del racionamiento. Vamos, una distopía que existió. Y pese a todo, esa ciudad, reuniendo a los pocos músicos que había allí, consiguieron interpretar la séptima sinfonía de Shostakovich, demostrando así a los alemanes que el pueblo ruso podía permitirse tocar obras complejas incluso siendo asediada. La última parte del libro es la más breve y habla sobre cómo consiguió Rusia vencer a Alemania, echarlos de allí, y los últimos años de la vida de Shostakovich. Es un libro que me sorprendió bastante, lo bien escrito que está y lo bien traducido, por cierto. Y el libro físico me parece que lo tengo aquí delante, son 420 páginas y una lectura muy amena que recomiendo a todos los músicos y no músicos que le interese la historia de la Unión Soviética. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues este libro no lo he leído, no te puedo decir, Miguel Ángel, porque no lo he leído. Sí que lo he visto en alguna librería. Tiene una portada muy llamativa. Es una portada que está muy bien hecha, en rojo y en blanco, con, se supone, las ruinas de San Petersburgo, mejor dicho, de Leningrado, durante el sitio alemán. Además se ven unos aviones, que es cuando compuso, como bien nos ha contado Miguel Ángel, cuando compuso Shostakovich su séptima sinfonía. Pero vamos, ya digo, el libro no sé qué tal está, a la vista de lo que nos cuenta, o por lo que nos cuenta Miguel Ángel, está bien. La portada es muy bonita, os lo digo también, os la dejo debajo por si la queréis ver. Y lo que nos cuenta, a ver, la sinopsis la tengo aquí, dice lo siguiente. En septiembre de 1941, la Wehrmacht de Adolf Hitler rodeó Leningrado, iniciando el que resultaría ser uno de los sitios más prolongados y destructivos de la historia occidental. Más de 1 millón de habitantes perecieron en lenta agonía a causa de aquellos 2 años y medio de bombardeos y hambruna. Los supervivientes recordaban las calles sembradas de cadáveres congelados, cuyos familiares no tenían ni los medios ni las fuerzas para enterrarlos. Ciudadanos desesperados quemaron libros, muebles y suelos de madera para mantenerse calientes. El hambre les arrastró hasta el extremo de comerse a las mascotas y con el tiempo unos a otros para mantenerse con vida. Atrapado entre las fuerzas invasoras nazis y el gobierno soviético, se encontraba el compositor Dmitri Shostakovich, el cual compondría en pleno asedio una pieza pensada para alentar, exhortar, elogiar y conmemorar a sus conciudadanos, su sinfonía número 7, la sinfonía Leningrado. Este homenaje al valor
Fue copiado en un microfilm que viajó a través de Oriente Medio y sobrevoló los desiertos de África del Norte en una misión secreta para llevarlo hasta Estados Unidos, donde la sinfonía fue transcrita e interpretada, jugando un papel sorprendente a la hora de reforzar los lazos de los aliados frente a los poderes del Eje. Sinfonía para la Ciudad de los Muertos narra la verdadera historia de una ciudad asediada, del triunfo del coraje y la resistencia frente a una terrible oposición. También es una historia que habla del poder de la música y sus significados, una historia de mensajes secretos y dobles sentidos, de cómo la música en sí es un código, del modo en el que puede alentarnos a resistir una tragedia impensable, de cómo, cuando no podemos alzar la voz, nos permite hablar en susurros entre los barrotes de nuestra celda y de cómo tiene el poder de consolarnos en nuestro padecimiento. Bueno, el libro no sé qué tal estará, pero la sinopsis está escrita a la perfección, da gloria leerla, no siempre sucede lo mismo. Respecto a Dmitri Shostakovich y su música, pues a ver, la verdad es que a mí no me va mucho, ya lo he comentado en alguna ocasión. En general, la obra de los compositores del siglo XX no es muy de mi agrado. Shostakovich me parece, no sé cómo decirlo, sin ofender a los shostakovichianos. A ver, me parece demasiado intenso, demasiado dramático, demasiados instrumentos, demasiada complejidad, demasiado largas las sinfonías, la séptima dura hora y media. Solo el primer movimiento ya es de media hora, lo mismo que una sinfonía de Mozart. A mí en la música, pues como en todo lo demás en esta vida, me gusta lo pequeño, lo sencillo, es decir, un simple cuarteto barroco que me regale los oídos, no que me los destroce con disonancias y con amarguras. De Shostakovich me interesa mucho más su relación ambigua y difícil con el régimen soviético. Pasó de ser un niño mimado, es decir, uno de los artistas fetiche de la revolución bolchevique, a ser un tipo pues sospechoso, que casi purgan en el 38. Consiguió salvarse de aquella, tenía buenos amigos dentro del régimen y decidió a partir de ahí ya pasar desapercibido, haciendo música pues más del gusto del régimen, de los propios capos soviéticos. En fin, ya sabes, esas intensidades grandilocuentes que gustaban tanto a los soviéticos. Bueno, vamos ahora con Martin, que nos trae un manga. Ya sabéis que la contraportada acepta cómics y, naturalmente, esta variedad japonesa del cómic que se conoce como manga. Buenas, Fernando, soy Martin y en esta ocasión vengo a recomendaros un manga como tal. En este sentido, os vengo a recomendar un manga que se llama La balada del viento y los árboles, que básicamente va de un chico medio gitano que decide irse a un instituto que se llama el Instituto La Combra de Narles. Este chico, aparte de sufrir la discriminación por su origen, bueno, básicamente lo llaman moreno, medio moreno por ser de origen gitano en este sentido, también tendrá que, bueno, sentirá una cierta atracción y curiosidad por otro compañero de instituto, que es, otro compañero de instituto que tiene relaciones promiscuas con otros hombres. Este cómic fue escrito alrededor de los años 70 y 80 por la mangaka Keiko Takemiya, perteneciente a lo que se conoce en Japón como el grupo de los 24. Que fueron unos autores de manga que en este sentido se caracterizaron por transgredir ciertas cuestiones en Japón, como es el caso del asunto de las relaciones entre personas del mismo sexo, la ecología, y todo esto probablemente influido por las protestas que se produjeron en aquella época en Francia en mayo del 68. El manga, este manga tiene un dibujo bastante cuidado, no hay nada más que verlo. Además de que destaca muchísimo el contexto en el que la autora dibuja el manga, ya que es un instituto en 1880, es decir, que Francia ha perdido la guerra franco-prusiana, por un lado. Además, se nota cierto decadentismo en algunos alumnos del instituto, sobre todo en el dibujo lo ves en la manera del vestir. Parece casi como un triunfo del dandy en este sentido. Luego también el dibujo de estos protagonistas masculinos del instituto es muy andrógino en este sentido, como si pareciesen mujeres. Y es bastante interesante este manga y me ha gustado. Si os interesa la temática del tema, el dibujo o la autora, yo os lo recomendaría. Muchas gracias y un saludo. No conocía este manga, de hecho no conozco ninguno, salvo los que me traéis aquí, pero este en concreto, que nos trae Martin, ha debido tener mucho éxito,
porque estoy aquí mirando y veo que tiene un montón de volúmenes. Estoy mirando en Amazon, ¿eh? Y me salen 7 volúmenes. No puedo dejaros los 7, pero os dejaré al menos el primero. Me salen 7, lo que estoy viendo aquí de un pantallazo, que lo mismo y más. Bueno, lo que nos cuentan aquí sobre esto, en su primer volumen, es lo siguiente. Arles, ya sabéis, sur de Francia. Finales del siglo XIX. Serge Batour es hijo de un rico vizconde y una hermosa gitana, y pese a su talento académico y carácter bondadoso y gentil, sufre el desprecio de sus iguales debido al color de su piel. Mientras estudia en el prestigioso instituto La Combrade, se siente fascinado a la par que atraído por su compañero de habitación, Gilbert Cocteau, un muchacho de gran belleza y aspecto angelical, pero de naturaleza promiscua, convertido en el juguete de su manipulador tío Auguste. Alrededor de Serge y Gilbert se manifiestan los vicios y pecados de la sociedad clasista, racista, homófoba en la que les ha tocado vivir. Solo le faltó poner a la autora la mangaka esta de la que nos hablas, que era heteropatriarcal. Vamos, que parece muy de esta época, aunque esté ambientado en el siglo XIX. Bien, queridos, pues ahí os dejo este manga, ya digo. Tiene 7 volúmenes, os voy a dejar el enlace solo al primero. El resto, si vais a Amazon, veréis que os lo va recomendando por abajo. Sale además bastante barato, solo por 9 euros, 9,50. Lo que no sé, y tiene 340 páginas. Ya sabéis que esto es una obra ilustrada, en color, vamos, que no parece que tenga un precio disparatadamente alto. De hecho, me parece barato. Bueno, pues hasta aquí llega la contraportada de hoy. Espero que os haya gustado y como todos los sábados, me despido de vosotros hasta el domingo, es decir, hasta mañana.